amable invitación del doctor Alfredo Tlahuize y para participar en estos webinars eh, y por supuesto, a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, lo único malo de las reuniones virtuales es que te quedas sin el cabrito, ¿verdad? Después de la reunión. Pero bueno, eso queda por lo menos en virtual. Miren, les voy a contar un poquito de lo que hacemos en mi grupo de trabajo. Aunque mi formación es de químico de carrera y luego me fui hacia la fisicoquímica teórica y en particular la química cuántica en mi doctorado y lo que vino después, pues lo que con el tiempo he ido haciendo es ir buscando aplicaciones a las cosas que hacemos de funcionales de la densidad, de docking, de CUSAR y demás. Y esto pensando sobre todo en aplicaciones en medicina, que es lo que hago ahora que estoy adscrito a un departamento de farmacia, farmacología y medicina desde la óptica de las ciencias computacionales. Y en ese sentido quisiera yo un poco poner el contexto, comentarles cómo vemos las cosas. Miren, hubo una época en que la misma persona, el experimental, podríamos decirle así, en el área de química, yo podría hablar de los químicos del siglo XVIII, XIX, Berzelius y gente muy famosa, que pues ellos mismos hacían las observaciones en un laboratorio, las mediciones, los experimentos, y eran capaces de hacer los modelos físicos. Y esto era el dominio de un experimental. Por ejemplo, de esa manera se produjeron pues muchas bases de la química, las reglas, por ejemplo, que muchas empíricas, muchas a partir de otro tipo de modelos, pero pues de la regla de las proporciones definidas, las proporciones múltiples que llevaron poco a poco a introducir las teorías de la estructura química, pero con el tiempo aparece este bicho raro que somos los teóricos, y los teóricos aparecen típicamente cuando los modelos físicos se complican tanto que detrás subyace un modelo matemático que ya no es tan fácil que la misma persona pueda hacer observaciones en laboratorio, hacer modelos físicos y también plantear y trabajar modelos matemáticos. Típicamente esto pasa, pues por ejemplo en física es muy fácil de verlo, cuando se estudian y se ven los primeros resultados de efecto fotoeléctrico, radiación del cuerpo negro y todo eso, y empiezan a surgir los modelos que eventualmente dan lugar a la mecánica cuántica o en otras áreas a la mecánica relativista. Bueno, los modelos matemáticos ya son tan complicados que empieza a aparecer un tipo de experto que es el teórico, y teóricos hay en todo, hay en física, hay en química, hay en biología, en todo, ¿no? Ahora, cuando los modelos matemáticos se hacen tan complicados que es necesario de alguna manera aprovechar las computadoras que aparecen, pues eso genera modelos numéricos, y estos modelos numéricos pues ya empiezan a ser el dominio de un nuevo bicho que es el científico computacional, ¿verdad? Que de alguna manera abarca el modelo matemático, el modelo numérico, y una vez resuelto esto, pues lo que viene de ahí, que es la simulación, como se llama en muchas áreas, por ejemplo, termodinámica estadística, o el modelado o modelaje, según se quiera traducir, que es como se le llama en otras áreas, típicamente en lo que hacemos los químicos, simulación y análisis. Pero ya un científico computacional, pues difícilmente va a hacer un experimento, o alguien que haga un experimento difícilmente va a estar mucho en el área de computación. Entonces, digamos, todo esto es cómo es el devenir del proceso de simulación numérica, y lo interesante es que hay científicos computacionales pues en todas las áreas, yo diría en química, en física, en ingenierías, y en todos lados se hacen simulaciones, análisis. Por ejemplo, SpaceX que se desarrolló y acaba de ser un éxito su lanzamiento, la recuperación del cohete, su aterrizaje blandito en un portaaviones sin que reventara el portaaviones ni nada. Y todo eso implicó evidentemente muchas simulaciones. Y eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, en astronomía, y pasa en muchas cosas. El poder mandar y situar y aterrizar, amarizar en Marte un robot o un vehículo terrestre dirigido, pues eso también implica hacer mucha simulación y análisis. Entonces, digamos, esto está en todos lados.
Yo un poquito voy a decirles cómo se hace esto dentro de química y las posibles aplicaciones que hay. Y para ello, como ya dijo Alfredo, yo hice un año o dos en la Universidad de Girona, que pues ustedes sabrán que está muy cerca de Francia, en España, pero en el lado catalán. Y entonces pues está escrita en catalán, pero me gustó mucho cómo está aquí agrupado todo. Así que bueno, pues la dejamos en catalán, que se entiende bastante bien. Miren, podríamos decir, si ven arriba a la izquierda, que la química teórica, pues la nutrimos de muchas áreas de la física, por eso es físico-química, porque es donde se juntan la física y la química. Entonces, con termodinámica, cinética, mecánica clásica, termodinámica, estadística, química cuántica, nutrimos a la química teórica. Y hay gente que se queda en la química teórica y se dedica a probar teoremas, por ejemplo, teoremas en química cuántica han sido muy importantes para demostrar o dar un significado más preciso al concepto de pues aromaticidad, electronegatividad y conceptos muy químicos, pero que eran muy empíricos y de alguna manera, pues, las teorías cuánticas y demás, sobre todo de funcionales de la densidad, han permitido sustentar mejor conceptos que eran relativamente empíricos en química. Pero una vez que se desarrolla la química teórica, como habíamos dicho, surge esta otra parte que es la química computacional, y la química computacional a su vez pues nos puede llevar hacia el modelado molecular, que a su vez también se puede nutrir de esta otra área. Esta otra área que vemos a la derecha, vean que viene de un área que no es propiamente química cuántica, sino que son más bien métodos estadísticos, donde hay métodos lineales, no lineales, redes neuronales, y esto es más bien métodos estadísticos que generan metodologías que se usan también en el diseño de fármacos, en las industrias farmacéuticas, como son el QSAR, que son las relaciones cuantitativas estructura-actividad o relaciones cuantitativas estructura-propiedad, ¿verdad? Y esto pues no son métodos cuánticos, pero sí son computacionales y se les llama quimiometría en algunos lados o quimiométricos. Y entre los métodos quimiométricos y los de química computacional, pues tenemos toda esta área en modelado molecular que también se puede nutrir del análisis, por ejemplo, topológico de gráficas moleculares, varias teorías de la química, los que son químicos, pues se acordaron de los métodos de Huckel y eso, pues tienen una componente muy interesante de topología que le gusta a los matemáticos para hacer gráficas moleculares y el estudio de teoría de gráficas, semblanza o semejanza molecular también se ha hecho muy cuantitativo y todo esto nutre al modelado molecular. Y así hay otras cosas, la realidad virtual, el docking, que también voy a hablar un poquito de docking, que es lo que pasa cuando ya queremos estudiar la interacción de moléculas pequeñas con moléculas grandes, que típicamente, pues eso es la definición de biología, ¿no? En biología tenemos biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos y cosas de ese estilo que son enormes para poder realizar cálculos cuánticos, dado el costo computacional, y entonces el docking pues introduce métodos que son formas matemáticas más sencillas como campos de fuerza y demás, más clásicos para hacer este modelado molecular, bases de datos y demás. Y todo esto pues finalmente lleva a lo que se desea, algún tipo de predicciones como la actividad biológica, el logaritmo del coeficiente de partición, que es una medida de la posibilidad de que un fármaco atraviese la membrana celular, la estructura molecular, los mecanismos de reacción, constantes de velocidad, espectroscopía. Entonces, como ven, pues toda esta área enorme, hoy en día tiene muchas componentes, difícilmente una sola persona se dedica a todo esto, como tampoco una sola persona se dedica a todas las áreas de la química experimental o de la física experimental. Entonces habrá gente que está más dedicada a la química cuántica o al DFT o al QSAR o al docking o de repente docking y química cuántica, como un poco les voy a hablar yo, pero bueno, quería que tuvieran un poco el panorama de la química o de los científicos computacionales de la química, pues que pueden estar en muchos de estos lados, ¿no? Bueno, y nuestra aplicación del día de hoy va a ser un poco entender el problema de la enfermedad, que bueno, parece un poco como justo al día, ¿no? Con el problemazo que tenemos con lo del coronavirus y el COVID-19.
que es un ejemplo excelente de lo que voy a comentar. Por ejemplo, en la revista Science hace algunos años salió esta portada que planteaba el rompecabezas de las enfermedades complejas. Y lo que se discutía aquí era que, y esto es la presentación que hace el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el NIH, Elías Zerhouni en esa época, que lo que dice que hoy en día una barrera científica fundamental es que limitada es nuestra habilidad para entender los sistemas biológicos que son dinámicos y complejos y cómo cambian tanto en la salud como en la enfermedad. Hoy en día la enfermedad ya no es algo tan simple como para que solamente la pueda uno clasificar por síntomas, o sea, tal enfermedad son 5 síntomas y ya estuvo, ¿no? No, bueno, pues puede ser que haya muchas otras enfermedades que tengan los mismos síntomas y entonces en realidad tendríamos que poder entenderla a un nivel molecular, genético, que es justamente lo que voy a estar planteando en esta plática. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo entonces tratamos de entender esto? En la práctica esto ha generado que la enfermedad ya no solo la puede entender un médico solo, sino normalmente está el concurso de médicos, físicos, químicos, biólogos, farmacéuticos, sociólogos, ¿no? Pues hay enfermedades que le dan más a los pobres que a los ricos, y entonces ahí hay una cosa que ya no se puede explicar solo por genética o por otras cosas inmunológicas, sino también por la cuestión sociológica. Entonces hay muchas cosas que hacer, ¿no? Miren, aquí pongo una grafiquita que discutió el doctor Zerhouni, el director del NIH, que decía, en el siglo XX, o sea, hace 20 años y poquito antes, la medicina, cómo funcionaba y cómo pensamos que va a funcionar en esta nueva época. Por ejemplo, en el siglo XX, pues la medicina trataba de tratar las enfermedades, pero esto lo podía hacer hasta que aparecían síntomas. Y casi siempre, para entonces, en muchos casos, la función normal se perdía o se degradaba mucho. Y en la medicina que tenemos que tener ahora, la idea es intervenir antes de que aparezcan los síntomas y preservar la función normal, pues tanto como sea posible, porque una vez que se pierde la función normal o se degrada, es muy difícil recuperarla completamente. Todo el mundo sabe, o a lo mejor ha tenido uno mismo o amigos, parientes, pues toda la desgracia de las fisioterapias y las recuperaciones, las rehabilitaciones. Por ejemplo, ahorita, pues otra vez el ejemplo del COVID-19, pues mucha gente que se enferma gravemente, cuando se logra recuperar, pues a veces tiene destrozados los pulmones. Hubo un caso de una chica de 24 años que hubo que hacerle un trasplante total de pulmones porque quedaron destrozados, a pesar de que ya daba negativo a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea justamente sería poder intervenir antes de que aparezcan los síntomas y eso obviamente pues requiere, bueno, vamos a ver la siguiente, ahí vamos a entenderlo más. En la medicina del siglo pasado pues no se entendían los eventos moleculares y celulares que conllevan a la enfermedad. Y evidentemente para la medicina de hoy en día, o la que queremos, pues entender los eventos moleculares preclínicos, es decir, antes de que haya síntomas, y tener una habilidad para detectar los pacientes en riesgo, pues eso es justo lo que se discute mucho de que si las pruebas o no las pruebas del COVID-19. Y obviamente tienen que ser pruebas moleculares, porque pues eso es lo que nos permite entender los eventos moleculares que llevan a la enfermedad. Y la medicina de antes, pues evidentemente, pues se estaba volviendo cada vez más incosteable, los sistemas de salud, los sistemas de seguros se estaban colapsando por los costos sobre todo para curar enfermedades crónicas, largas, como Alzheimer, como cánceres, como cosas así. Y pues la idea es que si logramos hacer lo que dije antes y transformar así la medicina, pues los costos de la medicina que vengan serán órdenes de magnitud más efectivos, más baratos, ¿no? Lo cual nos lleva a que la idea es que la medicina se debe transformar y pasar a un paradigma que lo representan con 4 P's. Se parece a cuando vemos lo que hacen en medio ambiente, que nos hablan de las 4 R's. De hecho, mi hija dice que ya estoy atrasado, que ya no son 4 R's en medio ambiente, son 8 R's. Pero bueno, aquí son 4 P's. Y la idea es que entonces la medicina del futuro
en principio deberá ser predictiva. Incluso, miren, se habla de que pues nos pondrán a todos un chip genético que lo tendremos ahí bajo la piel y que este estará registrando si nos sube la glucosa, si tenemos problemas de hipertensión, el pulso, e incluso podrá mandarle esa información al médico que te controla, con todo lo que nos asusta a algunos de la invasividad, pero se supone que esto en un momento dado podría salvar vidas cuando se detecte, por ejemplo, los síntomas de un infarto o de un preinfarto y cosas así, ¿no? Eso evidentemente llevaría a una medicina más personalizada, es decir, una medicina que ya no sea la misma para todos, ¿no? Todos la misma medicina si tienen esta enfermedad, todos la misma dosis si son mayores de 12 años, cuando en realidad pensamos que pues la medicina pues tendría que ser diferente según nuestro peso, nuestra edad, nuestro sexo, y sobre todo la genética, las bases moleculares, lo que traemos heredado de nuestros padres, de nuestros ancestros, y que podrían justamente llevarnos a la prevención, ¿verdad? Y la prevención es donde podríamos decir, bueno, esta persona tiene una alta predisposición al Alzheimer porque su padre murió de Alzheimer o tuvo Alzheimer y tiene estos genes que hacen que sea más factible desarrollar Alzheimer. Entonces, bueno, desde el principio tal vez se puedan tomar medidas, incluso cuando sea un bebé la persona, y tomar medidas preventivas para que sea menos probable que desarrolle esa enfermedad. Y se dan cuenta que todo esto pues nos lleva a que la medicina se tendría que volver, la cuarta P es participativa, es decir, pues el paciente se tiene que volver corresponsable, porque es muy difícil cumplir con todo esto de lo predictivo, personalizado y preventivo si el paciente no es corresponsable y participa. Y eso nos llevaría a una edad que el NIH ha clasificado como la medicina de precisión. Bueno, pues en eso es donde nos queremos insertar nosotros un poquito en algún área, porque pues hay muchas áreas. De hecho, el NIH ha trazado una especie de mapa de rutas de cuáles serían los temas más importantes a desarrollar para llegar a esta nueva medicina. Y básicamente aquí están las tres áreas que ellos han recomendado trabajar, que es, por ejemplo, desarrollar los nuevos equipos de investigación del futuro. Les voy a contar un poquito de eso. También nuevas rutas al descubrimiento, nuevos caminos, también algo les diré. Y esta otra que es la reingeniería de la investigación clínica. Esa sí no les voy a contar porque es un poquito más a nivel de hospitales y eso. Pero, por ejemplo, los equipos de investigación del futuro, que serían para afrontar los nuevos retos de la investigación interdisciplinaria. Miren, aquí hay una caricaturita, pero justamente se ve al científico que tiene aquí a sus colaboradores independientes. Bueno, pues hay uno que hace yoga, unos escapistas, hay de todo, ¿no? Bueno, claro, la caricatura es para hacer la broma de que pues debemos de aprender a trabajar con gente de muy diversas formaciones, especialidades, áreas, que es algo que todavía nos cuesta trabajo. Muchas veces no sabemos hablar, ni siquiera sabemos plantearle un problema a alguien que no tenga exactamente nuestra especialidad, ¿no? Yo he tenido que aprender un poco a hacer eso porque si bien yo soy un físico químico y más en el área de química cuántica y computacional, pues trabajo con químicos orgánicos sintéticos y con médicos que hacen toxicología, y pues lo primero que tuve que hacer fue pues tragarme un poco los orgullos que siempre tiene uno de su área y aprender a platicarle a los demás el problema y luego tratar de entender los problemas que ellos tienen y ellos ven para tratar de tener una forma de trabajar entre todos, ¿no? Y eso se dificulta porque, fíjense que el sistema actual para avanzar académicamente, pues favorece que nos mantengamos independientes. Es muy difícil encontrar que el sistema favorezca la colaboración. Y me refiero no a colaborar con alguien que haga exactamente lo mismo que yo, eso no es tan difícil, sino colaborar con gente que tenga otra formación, ¿verdad? Y eso es lo que es más complicado. Fíjense que en México hubo un experimento en la UAM Iztapalapa hace muchos años en sus inicios, que el doctor García Colín intentó, cuando tenía esas influencias, que el departamento de química y de física fueran uno solo y estuvieran juntos. Él decía que pues si estaban juntos
solo por salir a tomar un café o algo, pues tenían necesariamente que acabar colaborando y platicándose todo eso. Pues antes duró 2 años y se acabó la idea, ¿no? Porque no hubo más éxito ni todo. Entonces, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. De hecho, pues normalmente los científicos estamos todos en departamentos separados, ¿no? No hay departamentos conjuntos. Ahora hay un poco más, por ejemplo, institutos de investigación en cáncer. Por ejemplo, en la Universidad de Carolina del Norte hay un instituto de investigación en cáncer muy bueno que tiene gente de muchas formaciones, pero no es lo más abundante, ¿no? Y los equipos interdisciplinarios, pues no es fácil formarlos, ensamblarlos, y además lo requieren equipos especiales, únicos, y luego pues tampoco se favorece eso porque cuando se evalúan los trabajos que se hacen por estos equipos, pues las áreas más puras pues suelen verlo como que no es tan bueno porque no hace pura cuántica o no hace pura medicina, pura biología, sino que es un poquito de todo, ¿no? De hecho, en el SNI hay un área que es el área 7, ¿no? El área multidisciplinaria, que cuando llega algo a cualquier otra área, por ejemplo, de física, que trae algo de biología y no saben qué hacer con eso, pues lo mandan al área 7, o algo de física en ingeniería, pues también lo mandan allá. Y bueno, sí es un intento, yo creo, en esta dirección, pero todavía no funciona demasiado, ¿no? Miren, esta es la otra área que recomienda el NIH, que dice, bueno, nuevos caminos para el descubrimiento. Y en esos nuevos caminos, pues él dice, pues que hay que explorar las nuevas rutas biológicas, las nuevas redes, desarrollar las bibliotecas moleculares, eh, esto que un poquito es donde yo me he ido metiendo desde la química, que es la biología estructural, y lo que sería la biología computacional y la bioinformática, y sobre todo esto que es donde sí estoy más, es en la nanomedicina, que es el punto de traslape entre la nanociencia y la nanotecnología y su aplicación a resolver problemas de medicina, bioquímicos, de farmacología. Y lo último, que es la reclasificación molecular de las enfermedades. Es decir, a lo mejor ya más importante que decir que el sarampión es una enfermedad donde tienes una temperatura de 38 grados, unas ronchas de este color, de este tamaño, que no son vesículas. Aún así hay tantas enfermedades que sacan ronchas que muchas veces fácil equivocar los diagnósticos, y eso es lo que, si pudiéramos clasificar a un nivel molecular las enfermedades y claro, luego verificarlas con pruebas moleculares, pues eso sería ya otro nivel de esta medicina, ¿no? Bueno, entonces justamente vamos a hablar de cómo incorporar o cómo traslapar la nanociencia, la nanotecnología en la medicina, en la bioquímica, la farmacología. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con nanociencia, nanotecnología, entonces pues no he puesto algo de mucha introducción a esto. Ya voy a dar por un hecho que cuando diga yo nanodispositivos, ustedes sabrán que los nanodispositivos pues incluyen cualquier estructura molecular que tenga una escala nanométrica del orden de 10 a la menos 9 metros, y entre esos pues tenemos pues muchas cosas, ¿no? Tenemos nanotubos, nanopartículas, fulerenos, nanoconos, nanoconchas, grafeno, derivados de grafeno, dendrímeros, liposomas, muchas cosas de ese estilo. Miren, acá abajo hay una escala en nanómetros, desde 0.1 nanómetros, 10 a la menos 1, que típicamente son Armstrongs, es decir, son las dimensiones de una molécula pequeña, es una escala logarítmica. Entonces cuando llegamos como a 100 nanómetros o un poquito más, ahí ya tenemos a todos estos nanodispositivos que he mencionado, ¿no? La mayoría de ellos, puntos cuánticos, nanopartículas, demás, pues están entre 10 y 100 nanómetros, y luego pues podemos seguir creciendo y veríamos que alrededor de 10.000 nanómetros, por ejemplo, ya son las dimensiones de un glóbulo blanco. Por lo tanto, en principio, pues es muchísimo más grande un glóbulo blanco que un nanodispositivo, por lo que habría la idea de que no sea muy difícil que penetren los nanodispositivos a la célula, transportando tal vez algún tipo de moléculas interesantes para meter a la célula y hacer algo de medicina, nanomedicina, o hacer que entren estos nanodispositivos, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo de cómo los nanodispositivos que se piensa, y esto es una diapositiva que me tomé unas 2 o 3 del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, parte de los NIH, que los nanodispositivos podrían ayudar a la detección y al diagnóstico del cáncer. Por ejemplo, hoy en día vean a la derecha, a la persona que está aquí, que desafortunadamente ya desarrolló pues, pues un tumor aquí grande, ¿no? Esta bola verde que tiene aquí abajo, pues es un tumor. Tradicionalmente nos damos cuenta de que hay algo raro porque nos estamos bañando y de repente, caray, sientes una bolita que no estaba, hasta te bañas otra vez al otro día para ver si sigue ahí o ya se fue. Y pues el problema es que cuando lo sentimos mediante un examen físico, o porque ya tenemos ciertos síntomas, dolor y demás, calentura, temperaturas mayores de 37, 38 grados, pues muchas veces ya es muy tarde, porque esta bolita ya no es una bolita, ya es una bolota, incluso ya hay metástasis, y eso quiere decir que ya derivaron formaciones tumorales hacia otras partes del cuerpo y tal vez sea ya demasiado tarde. Ahora, esto se ha mejorado desde hace algunos años mediante técnicas de imaging o de imágenes, que bueno, pues las primeras fueron los rayos X, hoy en día se usa resonancia magnética nuclear, tomografías, PET y demás, y con eso en principio se pueden detectar estas bolitas mucho más temprano, diagnóstico temprano o precoz, dicen en España, que es cuando son chiquitas y idealmente no ha habido metástasis, idealmente es cuando se puede hacer una intervención con alguna quimioterapia o alguna operación o algo, si es que esto no ha llegado a estos niveles. Pero ¿cuál sería el desideratum con la nanotecnología? Bueno, pues que tuviéramos nanodispositivos capaces de detectar, diagnosticar estas bolitas cuando realmente son chiquititas, es decir, estoy hablando de unas cuantas células que se han vuelto cancerosas y que no hay manera de detectarlas ni por un examen físico y tal vez tampoco por rayos X y otras técnicas de las usuales. Entonces, esa sería pues la gran promesa de la nanotecnología. Y bueno, voy a hacer aquí las caricaturitas del Instituto Nacional de Cáncer, de ver un poco cómo sería eso. Miren, la caricatura a la izquierda sería el tratamiento tradicional del cáncer. Típicamente entonces tenemos las células rosas, son células normales de algún tejido, imagínense, puede ser un páncreas, hígado, intestino, estómago, lo que sea, y son células no cancerosas, pero por alguna razón empiezan a aparecer células cancerosas, ¿verdad? Que son las células verdes. Esto pues empieza a crecer hasta que ya se detecta un tumor. Y entonces, pues empieza un tratamiento tradicional, que es dar una quimioterapia que lanza un montón de fármacos de alguna manera, inyectado, tomado, lo que sea. Y bueno, estos fármacos pues atacan a estas células, y en principio el problema está que cuando yo lanzo fármacos, no es específico el transporte ni la liberación del fármaco o de sus... y entonces lo que ocurre es que tengo que dar una dosis enorme, enorme, comparada con la que realmente va a llegar a la zona del tumor, lo cual hace que esta enorme cantidad de fármaco adicional, pues se pone a matar no solo a las células cancerosas, sino también a las buenas. Entonces, como ven, aquí están pues ya todas tristes, las células verdes que eran cancerosas, pero también las rosas que no eran cancerosas y también se murieron porque las dosis que se dan son enormes. Y por eso las quimioterapias son tan tremendas, porque como se dan dosis que son mucho mayores que las que se requieren para matar a las células cancerosas, pues tenemos síntomas de envenenamiento típicamente, que son pues dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómito, se cae el pelo, bueno, todos esos son síntomas pues de las quimioterapias, pues por el envenenamiento que causa este exceso del fármaco, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería lo ideal con un tratamiento nanotecnológico aquí a la derecha? Pues que tuviéramos nanodispositivos capaces de transportar el fármaco adecuado y que solamente lo liberaran en la zona del tumor, es decir, que pudieran inteligentemente identificar cuáles son las células cancerosas y ahí liberar en la vecindad al fármaco, y este fármaco, que ya podría ser el mismo de la izquierda, pero que ahora solo va a actuar
efectivamente en la zona de las células cancerosas, pues solo mataría las células cancerosas o mayormente, y las células no cancerosas, como ven, están aquí muy contentas porque pues no, ahí así no las mataron. Eso sería como que lo ideal, ¿no? Ahora, ¿cómo son esos nanodispositivos maravillosos que fíjese, idealmente, pues aquí tenemos el fármaco, tratamiento tradicional, la célula cancerosa, y pues le damos muchos, hasta que la matamos, ¿no? En un tratamiento por nanotecnología, pues imagínense que el nanodispositivo es como esta nave espacial, ¿no? Así se lo imaginaban, yo creo. Una nave espacial que es capaz de llevar implementos, cosas que al rato les voy a enseñar que son moléculas realmente, que algunas serán capaces de hacer imágenes, otras de detectar claramente que esa imagen corresponde a una célula cancerosa y hacer que esto sea el blanco, atacarla con con este componente molecular que viene aquí, e incluso esto ya sería el mayor de los lujos, ir reportando cómo avanza el tratamiento y si es efectivo o no. Entonces, una nave espacial, un nanodispositivo de este estilo que pudiera hacer las 4 funciones, pues es como que el sueño de la aplicación de la nanotecnología al tratamiento de este tipo de enfermedades, ¿no? Lo increíble es que está volviéndose realidad y hay una serie de nanodispositivos que están de alguna manera funcionando así. Por ejemplo, les voy a contar algunos ejemplos. Hay nanodispositivos que son nanoalambres que funcionan como sensores. Y estos sensores, bueno, pues cuando pasan ciertas partículas que son producidas por las propias células cancerosas, es decir, esas partículas se llaman biomarcadores, los sensores los detectan y mandan una señal que permite identificar que se tienen esos biomarcadores o que son señal de algún tipo de cáncer, ¿verdad? Luego, por ejemplo, también se tienen nanopartículas, aquí tenemos nanopartículas, que se pueden utilizar para hacer una imagen, por ejemplo, de una célula cancerosa, lesiones malignas, ¿no? Y bueno, estos típicamente son puntos cuánticos que pueden ser irradiados con luz ultravioleta y luego estos se emiten y si yo logro que estos puntos cuánticos penetren a la célula cancerosa, como esta que está aquí, bueno, pues estos se emitirán y podré detectar incluso al nivel de unas cuantas células que ya tengo el inicio de un cáncer. Y entonces esto sería la idea, ¿no? Ahora, la idea del transporte. Miren, déjenme darles un ejemplo. Hay un fármaco que se llama doxorubicina. La doxorubicina es una medicina que originalmente se usó como un antibiótico, pero después se descubrió que era un excelente fármaco contra cierto tipo de cánceres. Sin embargo, el problema que tiene, como muchos fármacos que se usan en quimioterapias, es que pues causa todos estos efectos no deseados, ¿no? Secundarios, náusea, vómito, arritmias, neutropenia, que es la pérdida de glóbulos blancos, obviamente los mata, y pues, alopecia, ¿no? La pérdida del cabello, y con la acumulación, pues llega a dar ataques, infartos cardíacos y eventualmente la muerte, ¿no? El fármaco es bueno, pues como lo ven, es tremendo, es muy agresivo, pero el problema es que igual a las células que no son cancerosas. Entonces, lo ideal sería poder dirigir a estas células, transportar a estos fármacos, transportarlos y hacer que solo liberen su carga terapéutica, como se dice en farmacología, en la vecindad de las células cancerosas. Bueno, miren, aquí vamos a aterrizar un poco más hacia la realidad a las naves espaciales. Miren, esa nave espacial podría ser un nanotubo, que aquí lo tenemos. En la pared del nanotubo se puede funcionalizar con diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, se puede funcionalizar simplemente para darle solubilidad, que es una cosa importante, porque si no, como son especies solamente de carbono, pues no son solubles y se acumulan y causan toxicidad, pero el funcionalizarlas con cosas que pueden tener cargas hacen que esto ya sean solubles en agua, que es el componente fundamental del medio fisiológico. Y además, la idea es que se puedan pegar estas linkers o moléculas orgánicas que se pegan a la pared del nanotubo a fármacos y transportarlos de esta manera y hacerlos que penetren a la célula o que se liberen en la vecindad de la célula.
Esto, bueno, fueron trabajos que se iniciaron por Prato y Costa hace ya unos 10 años, y esto ha aterrizado mucho más. Aquí ya la nave espacial ya se ve totalmente en forma de moléculas, como nos gustan a los químicos. Este, y como vemos, la nave espacial pues es un nanotubo, está pegado esta molécula linker, que es esta que viene desde aquí donde se pega el nanotubo, hasta este nitrógeno. Y aquí en este nitrógeno es donde se pueden hacer reacciones para pegar otro tipo de moléculas orgánicas que tienen una actividad biológica específica. Por ejemplo, esto que está aquí pegado grandote es un antibiótico. Entonces aquí, pues básicamente se estaría utilizando el nanotubo como un nanovector, y uso el término vector, ya sé que hay muchos físicos, así que como lo usan los biólogos, es decir, como un medio de transporte de algo. Por ejemplo, los mosquitos, pues son los vectores que transportan el dengue o estas enfermedades, el paludismo, la malaria, o aquí el vector o el nanovector, pues es este nanodispositivo que transporta este antibiótico. O que me gusta mucho porque es de los que estamos haciendo nosotros, donde el nanotubo también tiene este mismo linker, esta misma molécula, miren, termina en el nitrógeno igual que esta, pero aquí lo que se pega es una molécula que se llama fluoresceína, y esta es una molécula que es excelente para, una vez irradiada, a su vez, irradiar luz que puede ser detectada en imágenes de alta sensibilidad. Y por el otro lado tenemos el mismo linker, pero lo que se pega aquí en el nitrógeno es esta otra molécula, que es un fármaco anticanceroso. Fíjense, esta molécula es la que se llama el metotrexato. Tal vez ustedes oyeron hace algunas semanas que hubo, o algunos meses, que había mucho escándalo porque faltaban fármacos para tratar cáncer en niños y estaban protestando los padres y demás, y uno de esos fármacos era el metotrexato. Es un fármaco que se usa mucho para ciertos cánceres que aparecen en niños, como leucemia y eso. Y bueno, de acá abajo pues ya es para cosas muy sofisticadas como actividad inmunogénica y demás. Entonces, como ven, pues estas son cosas que se están probando y demás. Ahora, como ven, eso ya son sistemas moleculares enormes, porque ya son nanotubos. Típicamente hacemos nosotros modelos finitos de los nanotubos, no podemos hacer cálculos cuánticos con todas las átomos y moléculas, y encima todavía hay que pegarle una molécula linker orgánica, y encima todavía el fármaco, y aún así todavía no está actuando con la biomolécula, es decir, con lo que sería lo que llaman el blanco biológico, que típicamente es una enzima o una proteína o un ácido nucleico, como el RNA, que es, por ejemplo, el que hay que atacar en la pared del virus, del coronavirus, ¿verdad? Que es RNA, ácido ribonucleico, o otro tipo de ácidos nucleicos. Entonces, ya cuando pensamos en todo el sistema que quisiéramos estudiar de cómo atacan estos nanovectores con su fármaco y ahora encima la biomolécula, pues es prácticamente imposible hacer un cálculo cuántico o DFT o de estos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que reservamos los cálculos cuánticos o DFT para la parte del nanodispositivo. Incluso muchas veces tenemos que modelarlo para hacerlo más sencillo, y la parte de la molécula orgánica y del fármaco, que aún así estamos hablando ya de muchas veces cientos de átomos, que ya son cálculos muy pesados para cálculos cuánticos o de funcionales de la densidad, pero que todavía son factibles. Pero ya la interacción con la biomolécula requiere hacer otro tipo de cálculos que son menos costosos computacionalmente. Y entonces, miren, esto se hace mucho cuando uno diseña fármacos, porque uno diseña fármacos pensando en que el fármaco, pues típicamente actúa sobre una biomolécula. Hay un modelo que se llama el modelo llave-cerradura, donde se puede imaginar uno al fármaco como la llave, al receptor biológico como la proteína, el sitio activo de la enzima, como la cerradura, y bueno, la idea es que embone bien la llave en la cerradura. Entonces, pues podemos hacer diseño basado en la llave. Si conocemos una llave que entra, pero no entra muy bien, a lo mejor podemos, basados en la llave, mejorar el diseño.
Entonces eso se llama un diseño basado en la llave o en el ligando, porque en este medio donde se hace este tipo de cálculos quimiométricos se le llama ligando a la molécula pequeña, es decir, típicamente al fármaco. Y en ese caso, bueno, pues es porque se desconoce la estructura de la diana terapéutica, que sería la enzima o la proteína. Sí se conoce la interacción ligando biomolécula o diana, y lo que hace uno es el estudio tridimensional del ligando, ¿no? Estos métodos, bueno, pues básicamente hay dos vertientes, los que se basan en búsquedas en bases de datos. Ese ha dado lugar a uno que se ha hecho muy famoso últimamente, la minería de datos, y otros que son las relaciones cuantitativas estructura-actividad, QSAR o QSPR, donde básicamente uno hace estadística con ligandos similares o conocidos para diseñar uno nuevo y tener, lo voy a enseñar al rato, poder producir un modelo, una correlación lineal, cuando son métodos lineales, puede ser no lineal también, pero una correlación lineal que me prediga, por ejemplo, la actividad biológica. Hay varias cosas para medir la actividad biológica de un fármaco, y esas cosas las podemos predecir y de esa manera ir diseñando nuevos fármacos antes de meternos al laboratorio. Bueno, eso es, por ejemplo, para hacer QSAR, y eso voy a hablar un poquito después. Es uno de los trabajos que han hecho algunos de mis alumnos. El otro método es el que se basa más bien en diseñar basado en la estructura del receptor, es decir, la biomolécula, el sitio activo de la enzima o de la proteína. Y típicamente es el docking, ¿no? El docking, que en español también se le llama de acoplamiento molecular, porque docking, fíjense que se refiere al hecho de que acerco, es como los barcos, ¿no? Los barcos cuando se acercan a un puerto, a un muelle, pues hacen docking, en inglés es justo alinearse y pegarse. Bueno, pues como normalmente cuando interactúa un fármaco con una enzima no se forman enlaces covalentes, en realidad todos son enlaces de tipo Van der Waals o enlaces más débiles, pues entonces se habla de docking, de alineamiento molecular. Y obviamente, de todas maneras, aunque no haya enlaces covalentes, debe de haber una energía de binding bueno, en el medio se le llama actividad. Es un término que yo creo es un poco desafortunado, pero le llaman actividad, y es esta energía con la que interactúa el fármaco con la enzima o con la biomolécula. Entonces aquí, bueno, pues lo mismo, pues se trata de, en base a líderes ya existentes y sobre todo conociendo la estructura de la biomolécula, pues de ver si puedo generar, si primero puedo entender cómo se mete en el sitio activo, cuál es el sitio activo, cuál es la cavidad en la enzima en la que se mete un fármaco comercial que ya funciona, y luego ir diseñando nuevos fármacos que pueda interactuar mejor en la cavidad de la enzima. Y eso es lo que se hace en docking. Voy a explicar un poquito más el docking porque me dijo Alfredo que quería que hablara un poco más de docking, pero bueno, no voy a tener tiempo de hablar más de QSAR o otras cosas. Pero bueno, en docking, imagínense que tenemos esta situación, ahí tenemos una imagen, una imagen en la cual todo el mundo me oye bien todavía, ¿verdad? Porque no voy a hacer que ya no me oigan y están como mis alumnos que ya no los oigo. Entonces, bueno, tenemos, sí, todo bien, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces tenemos aquí un mapa en donde solo se ve la densidad de la enzima y se está resaltando, por ejemplo, una serie de cavidades. Típicamente los fármacos entran en cavidades donde, por ejemplo, algunas cavidades de estas enzimas que resultan ser los sitios activos, al fondo de esa cavidad muchas veces tienen un átomo metálico como zinc, como cobre, como fierro, como la hemoglobina, por ejemplo, como magnesio, como la clorofila, y en esos sitios es donde tiene que pegarse el fármaco. Entonces el fármaco tiene que tener algo que se pegue al metal, lo cual es un complejo de coordinación, como se le llama en química, y se dice que el metal se quela, se forman enlaces de coordinación que no son covalentes, pero que sí pueden ser relativamente fuertes.
Entonces, ¿cuál es el objetivo en docking? Miren, en docking lo que típicamente tenemos es una estructura de la proteína o de la enzima o de los ácidos nucleicos que la podemos haber obtenido por cristalografía de rayos X, o por resonancia magnética nuclear. Aquí normalmente no juega uno ya más con esa estructura porque puede ser una proteína pues de 10,000, 100,000, cualquier cantidad así tremenda de átomos, y entonces uno la usa tal como la obtiene del Protein Data Bank, por ejemplo, que es una base de datos estructurales cristalográficos de proteínas, de ácidos nucleicos y demás. Pero entonces uno tiene la molécula pequeña, la que se llama el ligando, el que típicamente, por ejemplo, podría ser el fármaco. A este fármaco sí es normal que se hace un análisis conformacional, porque aunque nosotros tengamos la estructura de mínima energía del fármaco libre, normalmente la estructura de mínima energía del fármaco libre no es la estructura que entra, penetra y actúa dentro de la biomolécula, sino que hablamos de conformeros de más alta energía, que alguno de ellos va a ser la estructura que se llama bioactiva. Y esa estructura bioactiva es la que puede tener una acción dentro de la proteína. Entonces, por eso normalmente se hace un análisis conformacional de esto, se escogen las que están en una ventana energética de pues no más de unas 10 kilocalorías por mol. Perdón, ya sé que a los físicos les gusta usar más los Hartree o las unidades atómicas, pero bueno, se usa mucho kilocalorías o kilojoules en esta área. Y entonces, bueno, pues el docking es justamente estudiar cómo esta estructura puede irse moviendo alrededor de la enzima, y lo que vamos viendo es cómo va cambiando la energía, pero haciendo en cada punto que eso corresponde con una superficie de energía potencial, una hipersuperficie, en la cual se va moviendo y vamos encontrando cómo se va minimizando y muchas veces cuando penetra en ciertas cavidades encontramos lo que llamamos poses. Poses, pues las poses de menor energía pues son las posiciones y las conformaciones que adopta esta molécula pequeña, el fármaco, una vez que se mete e interactúa, por ejemplo, pues con el metal o con lo que haya en esa cavidad. Entonces, normalmente el fármaco sí se trabaja como flexible, y usualmente la proteína computacionalmente no es posible hacer más que un cálculo con la proteína rígida. Eso obviamente pues con el tiempo y con la mejora de los sistemas computacionales y los algoritmos pues ha ido mejorando. Miren, aquí tenemos un poco cómo va cambiando la complejidad. Tenemos moléculas pequeñas y podemos estudiar, obviamente, interacción molécula pequeña, que es lo menos costoso, molécula pequeña con un ácido nucleico, y eso ya empieza a ser mucho más costoso, o ácido nucleico proteína y proteína molécula pequeña. Entonces ahí tenemos todas estas variantes de interacciones en donde, pues dependiendo de qué estemos haciendo y de cuántos miles o cientos de miles de átomos tengamos, pues tendremos que limitar nuestro nivel computacional. Por ejemplo, aquí lo vemos también como un poquito, bueno, desde la molécula pequeña con proteína hasta llegar a proteína. Nosotros en general pues vamos a estar estudiando moléculas relativamente pequeñas porque ya cuando metemos nanodispositivos ya no son tan pequeñas como nos gustarían para llegar a esto. Entonces fíjense, a nivel computacional pues tenemos que lo más accesible, lo menos costoso pues es mantener rígida la proteína y rígido al fármaco. Rígido, esto es lo menos costoso. Lo que se ha hecho por muchos años ha sido dejar que sea flexible la conformación del fármaco, pero seguir manteniendo rígida la proteína. O flexible la proteína, rígida el fármaco, esto no se hace mucho. Y esto es lo que llamamos ahora docking flexible, en el cual todo es flexible, tanto la proteína o el ácido nucleico y también el fármaco o la molécula pequeña o ligando, como se le llama aquí, que va a interactuar. Entonces, bueno, eso pues todo tiene un costo, aunque sea una molécula pequeña. Por ejemplo, esta que ven aquí, considerando que todos los enlaces sencillos pueden tener rotaciones alrededor de esos enlaces, pues podemos generar
1350 conformeros de esta molécula, y bueno, pues evaluamos la energía de todos y vemos los de menor energía, y esos son los que ponemos a interactuar. A la hora de interactuar encontramos las interacciones más importantes entre alguna parte del fármaco y la cavidad en la que penetra en la enzima, pues son básicamente estas cuatro, las que llamamos aromáticas, por ejemplo, que son de anillo a anillo, son las que también se llaman de stacking o PP, o por ejemplo estas son entre donadores y aceptores de enlaces de hidrógeno, o electrostáticas, que en las cuales no hay enlaces covalentes, o hidrofóbicas tampoco hay aquí. Estas son más bien como un tipo de interacción cuando tenemos una molécula que tiene grupos que no son hidrofílicos, ¿verdad? O sea, no hay, los momentos dipolos son muy bajos y entonces hay interacciones de tipo hidrofóbico. Estas son de las más importantes en docking. Entonces, en pocas palabras, docking lo podemos ver como meto una molécula pequeña, meto una molécula grande, tengo un programa que hace docking y bueno, dependiendo de qué tanto me quiero meter, pues yo puedo aquí ajustar cosas y demás. Por ejemplo, recuerden que típicamente la estructura de la molécula grande la saqué de una base de datos estructurales. Esta otra la puedo haber hecho con un nivel cuántico de FT o lo que sea, y ya estando aquí en el docking, bueno, pues se hace este estudio en el cual, por ejemplo, la interacción entre la molécula chiquita y la grande, pues no es por cálculos cuánticos, sino es, por ejemplo, por lo que llaman funciones de score o scoring. En español a veces lo traducen como funciones de puntuación, que no me gusta la traducción, pero bueno, más me sonaría como de calificación. Pero básicamente, pues es, por ejemplo, típicamente son campos de fuerza, ¿no? Como los que usan las compañías farmacéuticas como Amber y Biosim y todos estos, Discovery y todas estas, ¿no? Y entonces el resultado, pues es esta cantidad, es una energía, la afinidad, para ver con qué afinidad la mejor pose que se encuentra da un complejo que se forma entre el fármaco y la enzima. Esta es una forma de representar proteínas, eso en que solo se pone una tirita, un listón, a lo largo de la cadena principal de aminoácidos. Pero esto si lo hacemos con todo detalle, puede uno ver ahí cientos de miles de átomos, ¿no? Entonces, los componentes básicos, una forma de representar la estructura y las propiedades, un logaritmo de búsqueda que decide cómo generar las poses cuando va buscando el ligando alrededor de la superficie de la enzima o de la proteína, y luego un método que siempre hay para poder estimar cuál es la calidad de los complejos que se formaron. Se puede uno dar cuenta que algunos complejos no tienen la calidad suficiente y hay que volver a hacer las cosas. Bueno, voy a terminar dando algunos ejemplos de los trabajos que se han hecho en mi grupo en años recientes, para que vean ustedes un poco cómo hemos combinado cosas de DFT, por ejemplo. Aquí incluso, a pesar de que se supone que es sobre la parte no cara del cálculo, aún así tenemos que hacer cálculos Onion, que son métodos híbridos, mecánica cuántica, mecánica molecular, para trabajar sistemas como este que tenemos abajo a la izquierda. Ahí vemos el nanotubo, que típicamente tomamos un pedazo, hacemos un modelo discreto, y luego hacemos un dopado de los átomos que quedan cortados para evitar efectos de borde, y luego tenemos aquí la molécula que se pega, el linker, y luego el fármaco. En este caso es un fármaco que se ha usado también mucho para cierto tipo de cánceres, que se llama el cisplatin 4, ¿verdad? Este es uno en el cual tenemos aquí el platino, es un complejo plano, y tenemos aquí pegados 2 amoníacos y 2 cloros. Entonces esto ha sido muy eficiente contra varios tipos de cánceres, pero también es muy tóxico. Entonces, bueno, con cálculos de funcionales de la densidad a este nivel, pues no voy a entrar en detalles. Los que usan DFT, que creo que hay varios ahí, pues lo pueden identificar el nivel, pero no, para los que no lo usan, pues no quiero gastar mucho tiempo en eso. Podemos calcular, por ejemplo, propiedades
que en teoría funcionales de la ansiedad se llaman de DFT conceptual, porque nos permiten luego tratar de, en base a eso, explicar y predecir la reactividad, como son la electronegatividad, el momento dipolo, la afinidad electrónica, dureza, blandura y otros, y el gap y las energías del HOMO y el HUMO, del cisplatín libre y del cisplatín, por ejemplo, una vez conjugado de esta manera, es decir, pegado a esta molécula que es dietilenglicol, que es este que está aquí, y el modelo de un nanotubo de pared sencilla. Bueno, esto lo hizo Eric en su doctorado. Bueno, aquí un poco se ve lo que hizo en Onion, pues hay que definir una capa alta, que es la de mayor detalle, una capa baja, que es la de menor detalle, pero son cálculos de FT, y luego, bueno, pues pegar el linker y el fármaco, y luego aquí, ya que tiene uno nanovector completo, pues hacer los cálculos de docking con... Hay muchos programas que se usan, el Dragon, el Molegro Virtual Docker, él usó Molegro, y pero hay varios que se usan, y bueno, finalmente uno logra encontrar una pose en la cual penetra lo que nosotros queremos demostrar justamente es que es posible que el nanovector con todo y el nanotubo sea capaz de identificar el sitio activo de una proteína o de una sistema biológico en el cual debe entrar. Ahorita les voy a decir cuál es la idea. Porque, a ver, sabemos que este fármaco, el cisplatín, es uno que ataca muy eficientemente las células cancerosas, pero también ataca las células no cancerosas y también las destruye. Por lo tanto, queremos ver cómo este nanovector podría ser capaz de transportarlo a la vecindad de las células cancerosas solamente, es decir, transporte efectivo y liberación inteligente. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer que esto se transporte solo a las células cancerosas y que ahí se libere inteligentemente? Bueno, pues eso afortunadamente lo descubrió Eric en su trabajo de doctorado. Fíjense que aquí el fármaco se pegó el nitrógeno del amoníaco, de uno de los dos amoníacos pegado al platino, se pega formando un enlace que se llaman peptídicos a este carbón del linker que está pegado al nanotubo. Entonces hay un enlace carbono-nitrógeno, ese enlace se llama un enlace peptídico y es un enlace que hay que romper para que se libere el fármaco y actúe. Ahora, no se debe romper muy fácilmente porque entonces pues no se garantizaría que el transporte fuera efectivo y llegara a las zonas de las células cancerosas, pero una vez que llega ahí, sí habría que romperse. Entonces, ¿cómo hacerle para que sea un enlace que garantiza el transporte hasta el lugar deseado y que solamente ahí se libere? Entonces, bueno, lo que encontró Eric es que hay una enzima que curiosamente se produce más por las células cancerosas que por las células sanas. Cuando pasa eso, se dice que se sobreexpresa, ese es un término también biológico, es lo que les decía, tiene uno que aprender palabras de los otros campos, y entonces esta enzima se sobreexpresa, y esa enzima, ¿qué creen? Justamente rompe el enlace peptídico. Ese tipo de enlace, pues, lo rompen las enzimas que se llaman proteasas. Y esta proteasa, que tiene un código que se llama el KLK5, es una enzima que se sobreexpresa en las células cancerosas que aparecen en el cáncer del ovario. Y entonces, bueno, pues vean qué complicada es. Esta es la estructura un poco más a detalle de la enzima, pero precisamente la idea es que si logra llegar a la vecindad de las células cancerosas, en esa vecindad va a haber un exceso de estas enzimas, y estas enzimas, si hay una interacción eficiente con el nanovector, pues será capaz de romper el enlace peptídico y liberar al fármaco, y como ahí está a un ladito la célula cancerosa, pues que aumente mucho más la acción sobre las células cancerosas que sobre las no cancerosas. Y eso es el estudio que hizo Eric, y encontró que efectivamente, pues sí, aquí tenemos ya cómo llega el nanotubo y cómo penetra por la cavidad
de esta enzima, el linker junto con aquí se ve con más detalle, a la derecha abajo, se ve el fármaco, el cisplatin, que es este fármaco plano con un átomo de platino al centro. Vean ustedes que también en este tipo de cálculos aparecen los aminoácidos más importantes de toda la enzima, con los cuales tiene las interacciones más fuertes. Aquí es donde se puede ver que son interacciones de tipo electrostático, hidrofóbico, por puentes de hidrógeno, pero bueno, lo interesante es que es una pose en la cual se encuentra que solamente con estos 5 aminoácidos ya hay un 51% de la energía de interacción total y todavía hay más con otros a lo largo de la cavidad y demás. Por lo tanto, bueno, pues es altamente posible que se pueda realizar la liberación del fármaco y por lo tanto es interesante que estamos aprovechando pues algo así como pues como podríamos decir, no es una debilidad porque no es a propósito, pero un hecho de que la célula cancerosa pues produce una enzima en exceso que es capaz de dar la señal de a dónde dirigirse y que se aprovecha para liberar el fármaco. Una especie de caballo de Troya ahí, ¿no? Bueno, otro trabajo que hizo Luis Baena, Luis Baena trabajó en estudiar inhibidores de histonas. Las histonas son proteínas que típicamente se usan para empacar y desempacar al DNA. El DNA, pues cuando no va a haber un proceso de reproducción de la célula, se empaca, se organiza como octámeros y en esa forma empacada sí es posible que quepa en el núcleo del DNA. Si no, esta es la forma, vean arriba a la derecha, donde se ve empacado, y cuando no está empacado es porque se acetila, se llena de moléculas acetilo acá arriba, y esto ya no es empacado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues justamente hay un juego de enzimas en que una desacetila, es la HDAC, esa histona, y hay otra histona que acetila, y con eso se controla qué tan empacado está y si se quiere, eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando va a haber una transcripción del DNA y todo eso. Pero es lo que se quiere inhibir, por ejemplo, cuando hay una célula cancerosa, porque la célula cancerosa, a diferencia de otras células donde ocurren errores y que tienen programado procesos de reparación, esos procesos de reparación ya no funcionan en las células cancerosas y tampoco funciona algo que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte o el suicidio programado de la célula. Cuando la célula detecta que ya está funcionando muy mal, y se está reproduciendo lo loco, entonces ella misma se liquida, pero en el cáncer no, en el cáncer eso se eliminan esos mecanismos y entonces por eso es que este tipo de fármacos lo que hacen es inhibir la reproducción, justamente bloqueando a esa histona, ¿verdad? A la histona HDAC. El fármaco comercial que hay se llama SAHA, que es la abreviatura de ácido suberolanilido hidroxámico, o su fórmula que venden en la farmacia es Borinos, ¿verdad? Vean, es este fármaco que está aquí, y eso nos lleva un poco a ideas de cómo podría ser el diseño. Vean arriba a la derecha, el extremo derecho del fármaco, donde está el nitrógeno, el OH y estas cosas, y el otro oxígeno, hay pares de electrones en esos oxígenos y nitrógenos que típicamente son los que se pegan, por ejemplo, en el zinc 2+, que está aquí abajo a la izquierda, vean al fondo de la cavidad abajo, dice zinc, y ahí es donde se va a pegar este grupito que está acá, ¿verdad? Y entonces luego esto que se dice linker arriba a la derecha, esta cadena alifática larga, es lo que permite que penetre una cavidad larga y que pueda llegar al fondo, al zinc. Si esta es demasiado corta esta cadena, pues no va a llegar al zinc y no va a haber quelación y no va a funcionar esto. Y luego, si tenemos el tamaño preciso de la cadena y lo que se va a pegar al zinc, esta parte del ácido hidroxámico, que es esta parte que está aquí, pero arriba tenemos este grupo fenil o cosas parecidas que se pegan, por fuerzas de Van der Waals mayormente a la superficie de la enzima, entonces se ancla y entonces esto funciona perfectamente bien, este fármaco. Entonces, bueno, pues justamente lo que permite esto, cuando uno hace este estudio y entiende que este es el modo de unión del fármaco y cuál es la energía como le llaman ellos, de actividad o la energía de interacción, bueno, pues uno puede ponerse a diseñar cambiando el tamaño del linker, cambiando la parte
que sirve para el reconocimiento de la superficie, cómo anclarse, o lo que se pega al metal. Y con todo eso ya se puede hacer diseño, ¿verdad? Diseño de nuevos fármacos y que pues se pueden probar y se pueden probar, ¿no? Por ejemplo, aquí en este artículo, pues se diseñaron algunos agentes anticancerígenos, donde pues ya hicimos un equipo en el cual pues algunos de nosotros hacemos este diseño computacional in silico, pero hay una parte que hacen el grupo del doctor Miguel Ángel Vázquez, pues hacen la parte de síntesis orgánica, y por otro lado la parte de la doctora Minerva Martínez hacen las pruebas biológicas para ver si efectivamente pueden inducir estos fármacos nuevos, apoptosis, inhibición de la proliferación, citotoxicidad y esas cosas que miden pues qué tan bueno es un fármaco, ¿no? Bueno, no les voy a dar mucho detalle de esto, ya me ando pasando, ya me pasé como 7 minutos. Entonces ya para ir terminando, lo que hizo Luis fue estudiar pues, el mecanismo de reacción, el sitio activo de la enzima, los residuos de aminoácidos con los que principalmente ocurre la interacción, y bueno, pues luego ir diseñando nuevos fármacos, ¿no? Tenemos otro trabajo que hizo Erika Navarrete, que ella lo que hizo fue diseñar nanovectores para transportar y liberar fármacos, pero a través de la barrera hematoencefálica. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con eso. El cerebro y el encéfalo son órganos tan delicados, tan vulnerables, que están protegidos por algo que llamamos barrera hematoencefálica, que no permite el paso fácil de un montón de sustancias químicas al cerebro, por ejemplo. Eso, de hecho, eso es bueno porque lo protege siendo un órgano tan vulnerable, pero por otro lado, cuando llega a empezar un cáncer, por ejemplo, un glioma o algo así en el cerebro, pues es muy difícil hacer llegar fármacos anticancerígenos al cerebro y hay métodos muy invasivos para hacerlos llegar. En cambio aquí, por ejemplo, lo que estamos tratando es que el hecho de hacer una nanoestructura, por ejemplo, con fullerenos, un linker y un fármaco como ese que está aquí a la derecha, al extremo derecho, que se llama el 5-fluoracilo, aumenta enormemente la capacidad de este fármaco de penetrar la barrera hematoencefálica. Este es un fármaco anticancerígeno, penetra pero muy poquito la barrera hematoencefálica, pero lo que hemos comprobado es que al hacerlo nanoestructurado mejora mucho esa capacidad. Entonces lo que hizo Erika fue ponerse a jugar con una serie de nanopartículas, fullerenos básicamente, con diferentes linkers, todos estos son linkers diferentes, y al final, vean, siempre está la estructura esta que tienen los dos átomos azules, donde es el 5-fluoracilo. Entonces, a veces el linker es chiquito, como este de aquí, abajo, el C60-2, o el de arriba es largo, o hay unos que son un poco, tienen hasta anillos. Y entonces, bueno, con todo esto se puso a diseñar nanovectores, porque vean, aquí la idea no es cambiar el fármaco, la idea es mejorar el sistema de transporte. Entonces, el fármaco está bien, pero queremos ver cómo hacerlo que penetre la barrera hematoencefálica, se transporte hasta las células cancerosas del cerebro, que no son las neuronas, son las células de estas del glioma, y que ahí actúen, ¿verdad? Bueno, aquí lo que hizo Erika fue más bien un modelo QSAR. Ella lo que quiere predecir es una cantidad que se llama log-BB. Log-BB, arriba a la derecha, se ve que es el logaritmo de la concentración del fármaco que logró entrar al cerebro entre la concentración del fármaco que se quedó en sangre. Como ven, si la concentración en cerebro es muy chiquita y la de sangre es muy grande, pues este va a ser un número muy chiquito, menor que 1, y el logaritmo va a ser negativo. Entonces, cantidades negativas del log-BB no quiere decir que no entra, quiere decir que entra muy poquito. Cuando fueran iguales, que se queda lo mismo en cerebro y esto, pues es 1 y es 0, entonces 0 es donde empatan, ¿verdad? Pero cuando es mucho mayor la concentración del cerebro, pues este es un número muy positivo. Y entonces esto lo logró estimar con las técnicas de QSAR, haciendo este modelo que se ve aquí abajo enmarcado, que es una correlación lineal entre 4 descriptores, así se llaman. Estos descriptores pueden ser de muchos tipos,
Por ejemplo, aquí son descriptores que tienen que ver con las cargas atómicas, topológicos, áreas de superficie y demás. Hay montones de descriptores. Y aquí la idea es ver si se puede conseguir una correlación lineal. Los coeficientes se ajustan era que reproduzcan las propiedades en fármacos conocidos. Por ejemplo, aquí se usa una muestra de 50 fármacos conocidos, de los cuales se conoce cuánto vale el log-BB. Y entonces, bueno, pues se fue ajustando esto hasta que se encontró, pues, los coeficientes de la correlación idóneos que nos dan los mejores parámetros estadísticos. Y con esto, pues, una vez que se prueba con moléculas conocidas que se llaman el conjunto de prueba, pues luego se usa en otro que se llama el conjunto de validación, que son moléculas parecidas, pero que no se usaron para producir el modelo. Entonces aquí, por ejemplo, se compara contra experimentos. Los rojos son los calculados con el modelo empírico, perdón, el modelo de la correlación QSAR que les puse, y los azules son los experimentales. Entonces, bueno, vemos que las tendencias en general dan bien, los que son negativos, y algunos de ellos dan bastante bien. A la derecha ya tenemos la prueba para los sistemas, ¿no? Que probó Erika. Por ejemplo, a la extrema derecha, vean, por eso son rojos todos, porque aquí sí no hay experimentos, todos son diseñados. El extremo derecho, el último punto, es un punto que es ligeramente negativo. Ese es el fármaco libre, solito. Como se ve, es un poco negativo, no penetra mucho al cerebro. Y luego es el fulereno, el siguiente. Vean que el fulereno es bastante positivo. El fulereno solito pasa alegremente la barrera hematoencefálica. Y eso es porque ahí hay interacciones de tipo lipofílico y el fulereno pues es muy, muy hidrofóbico, entonces eso se ve que le ayuda para pasar. Pero luego lo que hicimos aquí fue estudiar, por ejemplo, los nanovectores sin el fármaco, ¿no? Sin el fármaco, vean que la mayoría de los nanovectores pues pasan bastante los nanovectores que produjo Erika. Entonces la idea es, ¿qué pasa si yo conjugo ahora estos nanovectores que pasaron bien con el fármaco que no pasa? Y como ven, pues muchos de ellos, aquí a la izquierda, los primeros 8, nos muestran que la mayoría de los casos pasa ya la barrera hematoencefálica, el fármaco que no lo pasaba. Hay 2 casos que no, el 4F y el 3F, definitivamente no, pero los otros sí lo pasan. Entonces, bueno, esto permite tener esperanza de que hacer fármacos nanoestructurados, es decir, conjugados a un nanovector, pueden mejorar la interacción. Bueno, esto sería, por ejemplo, lo que ha hecho Brenda. Brenda lo que ha estado estudiando es grafeno y derivados de grafeno como especies para transportar también algunas moléculas de interés. Aquí la idea es transportar más bien antirradicales, es decir, moléculas que van a neutralizar a radicales libres que, como ustedes saben, causan problemas en el interior de las células, oxidaciones que pueden ser responsables de mutaciones dañinas y demás, ¿no? El famoso estrés oxidativo, pues es debido a eso, ¿verdad? Que se forman radicales libres y que esas mutaciones pueden, pues, dañar a los ácidos nucleicos y eventualmente también causar cánceres y eso. Bueno, Brenda, lo que hizo fue estudiar grafeno, y ver cómo cambia su reactividad cuando hacemos dopado, boro, nitrógeno, fósforo, óxido de grafeno y demás, ¿no? Creo que, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Me puedo tomar 5 minutos o ya estoy demasiado colgado? No, adelante. ¿Sí? ¿De plano? Bueno. Adelante. Aquí, por ejemplo, ella lo que hizo fue hacer un estudio, por ejemplo, de los modelos de grafeno. Estos modelos de grafeno, obviamente no son grafeno, la superficie bidimensional infinita extendida, porque son finitos, no podemos hacer cálculos, estos fueron cálculos de FT, sobre estos modelos, y lo que hacemos es hacer modelos finitos, habiendo hecho previamente un proceso de calibración de ver cuál es el tamaño mínimo que tenemos que tener de este grafeno y sus derivados para que los átomos al interior
nos den propiedades parecidas a los del grafeno infinito. No los del exterior, los del exterior tienen efectos de borde, a pesar de que los tenemos taponados con hidrógeno, pero en los que nos fijamos son en los más interiores. Entonces, por ejemplo, vemos que efectivamente el potencial electrostático más negativo, es decir, a donde tienden a acumularse los electrones, son las zonas rojas, y los azules son pues las zonas de donde se van los electrones. Es decir, vemos que hay una redistribución de la carga que permitiría efectivamente pensar que el dopado por nitrógeno, fósforo, boro o la funcionalización con otros grupos del grafeno puede casi usarse para diseñar sistemas que al gusto puedan funcionar como nucleofílicos, puedan recibir ataques nucleofílicos o electrofílicos, que son los que necesitaremos para luego conjugarlos con las moléculas como de los radicales libres, que son estos, ¿no? Y hemos usado dos tipos de radicales libres. Los de la columna izquierda son la melatonina y cosas que se forman de la melatonina se llaman metabolitos porque se forman de aquí mismo y son endógenos. La melatonina, ustedes probablemente recuerden que es una hormona que también regula nuestros ciclos circadianos, es decir, es la que nos manda a dormir o a despertar, nos da sueño, pero también es la que hace que nos dé hambre en ciertas horas o no, y en principio hace que no nos dé hambre a medianoche cuando estamos bien dormidos, porque están acoplados el ciclo del sueño y el ciclo de donde nos da hambre y demás. Pero también hay otros, y también resulta que es muy interesante la melatonina porque también es un enérgico antirradical libre, ¿no? Entonces es muy bueno y todavía mejores son sus metabolitos. Hay otros que le damos exógenos porque los sacamos de fuera. Por ejemplo, muchos de estos vienen de plantas. El ácido chicorio, la curcumina se ha puesto de moda. Hay muchas, si van a cualquier tienda que vendan cosas orgánicas y eso, les van a vender curcuminas y cosas. Y luego todas estas que son los típicos antirradicales libres que más se usan como antioxidantes, vitamina C, vitamina A, vitamina E, cianidina, ¿no? Bueno, por último, un trabajo de Carolina Ruiz y de Alberto González. Aquí nos interesa estudiar el daño renal, porque el daño renal es un problema también, desgraciadamente, muy importante en México. Fíjense que el daño renal puede ocurrir por enfermedades como la diabetes, puede ser una consecuencia, pero también puede ocurrir por intoxicación, por ejemplo, por tóxicos como el plomo, la gente que tiene una intoxicación grave, que puede ser aguda, es decir, intensa, con dosis grandes de plomo, o puede ser crónica a lo largo de muchos años, exposición a plomo en agua o antes a la gasolina o a pinturas, ¿no? Por ejemplo, todavía hay un montón de pinturas que contienen plomo. O la gentamicina, fíjense, es un antibiótico y la gentamicina es un antibiótico de elección, por ejemplo, para niños chiquitos que les da pulmonía, casi lo único que seguro se las va a quitar, pero está muy contraindicada a usarla más de 7 días, porque menos de 7 días quita la pulmonía, pero más de 7 días empieza a acumularse en las células tubulares del riñón y causa daño renal. Aquí les voy a explicar solo la parte de la gentamicina que está haciendo esta Carolina. Y vean, por ejemplo, aquí tenemos la gentamicina. Por cierto, la gentamicina comercial, que a lo mejor hasta ustedes tienen ahí en su casa una pomada de gentamicina, se usa mucho para infecciones bacterianas, tanto en presentación de crema, pomadas dermatológica, como también inyectada o tomada, ¿no? La gentamicina comercial en realidad son 5 componentes. Y son estos 5 porque pues se ha visto que los 5 pues entre todos coadyuvan a la acción terapéutica de la gentamicina, pero también pues le dan esa toxicidad que hablamos. De hecho, una de las cosas que quiere estudiar Carolina es si podríamos encontrar cuál de los 5 componentes es el más tóxico y ver si es posible sugerir que se elimine de la fórmula comercial para que pues queden los componentes que no son tan tóxicos y que idealmente siguen teniendo la acción terapéutica, ¿no? Bueno, cuando se ingiere la gentamicina y se ingiere, como les digo, por más de 7 días, pues el riñón hay unas células que se llaman tubulares en las cuales la gentamicina actúa
y pues va causando el daño renal, ¿no? Ese daño renal tiene varias etapas, una de ellas es una inflamación que también queremos estudiar. Por ejemplo, ahí la inflamación es debida a ciertas proteínas que son las que queremos estudiar, a ver cómo hacer para que evitemos que esas proteínas causen esa inflamación, que en exceso causa fibrosis, y aquí ya se ve esa fibrosis que ya lleva al daño renal, cuyo extremo es, por ejemplo, el que se cause que tenga que hacerse un trasplante de riñón o diálisis, ¿no? Que ya sabemos que son extremos esas situaciones. Bueno, el problema que se encontró esta Carolina es que no se tiene la estructura cristalina completa de la proteína que es el blanco biológico de la gentamicina. Esa proteína, el problema se llama megalina. Oigan, como dice su nombre, megalina, es enorme esa megalina, es 10 veces más grande que la hemoglobina. Entonces, no se tiene ni siquiera cristalizada completa, se tienen lo que se llaman algunos dominios de la megalina cristalizados, pero no están todos. Y entonces lo que hizo esta Carolina fue tratar de generar la estructura de la megalina que no está en bases de datos cristalinos, pero a través de una técnica que se llama método de homología. En el método de homología lo que hace uno es partir de la pura secuencia, vean a la izquierda, la pura secuencia de la proteína, pero que no tiene la estructura tridimensional, que ustedes saben que esa y la cuaternaria son indispensables para su acción biológica. Y la idea es a partir de aquí tratar de construir la estructura tridimensional. Y eso se hace pues comparando contra lo que se llaman homólogos, que son estructuras que tienen otras proteínas de peso molecular y función similares, pero no es la misma, y a partir de las cuales se va ajustando por estos estudios de tipo docking y análisis estadístico de la calidad del ajuste, para ver en cuáles de estos templates o plantillas ajustan mejor las secuencias, y finalmente eso es lo que permite es ir teniendo una estructura tridimensional que se logran a partir de esas secuencias. En todo momento hay verificación de la calidad del modelo estadística hasta que finalmente se obtiene la mejor estructura por homología, dado que no se cuenta con ella cristalina, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que tuvo que hacer Carolina para encontrar, por ejemplo, estas tres que son las mejores estructuras homólogas para predecir la estructura de la megalina. Y lo de arriba es solamente un análisis estadístico, punto a punto, que también es el ajuste para cada una de las estructuras, ¿no? La idea es que esto esté alrededor del 0, que es alrededor de ese, pues el punto que sería el óptimo, ¿no? Entonces nunca vamos a tener el óptimo, es demasiado complejo el problema, pero de aquí se puede ver que esto oscila alrededor del 0, por lo tanto son aceptables estadísticamente. Y bueno, termino, ya nomás doy agradecimientos. Tenemos un proyecto con ACID que se acaba de acabar, así que a ver si podemos regenerarlo. Y como les decía, la síntesis orgánica básicamente es con el grupo de síntesis orgánica del doctor Miguel Ángel Vázquez en la Universidad de Guanajuato. La doctora Minerva Martínez hace las pruebas biológicas con las moléculas que sintetizó el doctor Miguel Ángel Vázquez, y con el doctor Marco Antonio García Revilla, que está en mi mismo cuerpo académico de química computacional, pues hacemos toda la parte de cálculos de química computacional y diseño in silico. Entonces esos son mis colaboradores principales, y nuestros alumnos, como les enseñé trabajos de todos ellos, pues les comento, pues Eric Díaz terminó su doctorado y ahora es profesor en una sede nueva de la Universidad de Guanajuato, en el norte del estado. Taide Villaseñor se fue de químico teórico de cabecera al departamento de química orgánica en el CINVESTAB. Y ahí está haciendo trabajo muy cercano con grupos experimentales. Luis Córdoba Baena, como les conté, tiene una cátedra con ACIT en la Facultad de Medicina en la UNAM. Erika Navarrete, la que hizo lo de la barrera hematoencefálica, terminó su maestría con nosotros, está su doctorado en la UAM, Iztapalapa. Brenda Manzanilla está en el último semestre del doctorado y está haciendo lo del grafeno y sus derivados. Carolina Ramírez
y Alberto González hasta abajo están haciendo los estudios de daño renal, Carolina con gentamicina y Alberto con plomo. Y Francisco Parker González está diseñando nuevos fármacos antiarritmias cardíacas, ¿no? Entonces, bueno, para los que les gusta DFT y han oído hablar de la escalera al cielo, esto es lo más cercano que yo he encontrado a la escalera al cielo. Entonces aquí están nuestros estudiantes tratando de alcanzar acá arriba la excelencia, ¿verdad? Y bueno, pues eso sería todo, Alfredo, muchas gracias. Disculpen por la pasada de tiempo, y si hay tiempo para algunas preguntas, comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias por su interesante plática, doctor Juvencio. Realmente esto nos abre el panorama, ¿no? Mucha gente hacemos cálculos y a veces pareciera que es muy puntual, y esto le da un poco más sentido, ¿no?, a lo que uno quiere, y también nos dan algunas ideas. Entonces se abre la sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar, puede levantar la mano o puede hacerla directamente. Adelante. Ya tienen hambre todos. Adelante, Pablo Ismael. Hola, doctor. Muchas gracias por la conferencia, por la plática. Solo me quedó una duda acerca de algo que dijo como a la mitad casi, sobre los métodos indirectos de estadística que usaban bases de datos. ¿Esas bases de datos tienen un poquito más información sobre ellas? ¿Las tienen ustedes o son como que generales, mundiales? Sí, realmente, como viste, el tema es extenso y era difícil entrarle a todo, así que me centré un poco más en lo de docking, un poquito en lo de CUSAR y un poquito también en lo de lo que hacemos de FT y eso, y pues también quise dar el contexto de lo difícil que es la interacción con otros especialistas en otras áreas y eso, ¿no? Y cómo tratar de aprender a comunicarnos y a sacar un trabajo que pueda resolver esto que decíamos de las enfermedades complejas, ¿no? Que tienen tantos aspectos que es imposible que un solo especialista las pueda abordar todas, ¿no? Sí, por eso sí quedaron como colgando algunas cosas. Mira, en lo que hablé de bases de datos, te acordarás que ahí puse como ejemplos de los métodos indirectos tanto el CUSAR, que ese sí hablé un poco más, como las bases de datos. En las bases de datos, mira, lo que se hace es, y un ejemplo actual es la minería de datos. En la minería de datos lo que se hace es revisar bases de datos que son públicas, o también tú puedes tener privadas, o tener tu cuate colaborador en otro lado que te hace disponible una base de datos que él tiene. Básicamente, imagínate que tú quieres estudiar, por decir algo, antibióticos derivados de la quinolina, ¿no? Que fueron los que se usaron primero para tratar infecciones en vías urinarias. Entonces, pues resulta que ya hay muchos, hay muchísimos. Y entonces, de cada uno de ellos, alguien puede haberse dedicado a compilar, por ejemplo, sus propiedades físico-químicas, sus propiedades químicas, físicas, magnéticas, si es que las hubiera, porque pues si no tienen, aquí casi no hay, porque son casi átomos orgánicos, ¿no? Pero vamos a suponer que entonces tú vas y te encuentras, y eso lo puedes buscar en internet, hay bases de datos disponibles, o también a veces pues tienes que escoger un programa que te guste, por ejemplo el Molegro, el Molecular Docking, el Studio, etcétera, que tienen lo que, ¿te acuerdas que el director del NIH había dicho que había que mejorar las bibliotecas moleculares? Bueno, esas bibliotecas moleculares pueden tener también este tipo de datos. Entonces, esencialmente, es un lugar donde pueden estar compilados, por ejemplo, 50,000 antibióticos y todas sus propiedades. Y entonces, lo que hacen estos métodos, estos programas, son ponerse a revisar sistemáticamente, de manera pues computacional, todos aquellos compuestos, aunque se hayan usado para otras cosas, que tengan, por ejemplo, un valor de potencial de ionización de entre tanto y tanto, unos valores de potencial electrostático molecular en el anillo pirrólico en tales átomos, y otro, porque tú has encontrado que en otras moléculas que estudiaste, esa combinación de datos
ha sido muy útil para tratar un cáncer u otra enfermedad. Entonces tú te pones a buscar con esta minería de datos entre montones de moléculas que se tenían de antes y te encuentras, por ejemplo, 5 moléculas que se usaron como antibióticos o se usaron para tratar lepra u otra cosa que no tiene nada que ver con cáncer. Y tú te las traes y de repente descubres que son mejores todavía para el cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, eso pasó con el ejemplo que les puse de la doxorubicina. La doxorubicina se empezó a usar biológicamente como un antibiótico. Y muchos años después se encontró que era un excelente agente anticancerígeno. Ahora, eso lo puedes descubrir por casualidad o por churro o algo así, porque muchas veces además para lo que se usa originalmente, luego ya no es tan bueno, se encuentran cosas mejores. Y sin embargo puede resultar que es muy bueno para otras cosas. Y eso típicamente lo descubres con esto de la minería de datos. Y sí hay programas que se ponen a indagar dentro de bases de datos que ya existen, o que pues a veces tiene uno mismo que compilar. Un poquito es lo que hace uno, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice mi método QSAR, tuve que hacer una pequeña base de datos con 50 anticancerígenos que pasan la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Pero puedes tú estudiar en bases de datos con miles y miles de fármacos que se han usado para otras cosas y que tú puedes descubrir que sirven para algo que nunca se ha usado, ¿verdad? Porque tampoco puede uno estar tratando empíricamente sobre un paciente, pues órale, ahora te voy a tratar con esto mismo para el Alzheimer o para el cáncer o para lepra, no, pues no es así. Es casi por churro que te encuentras que sirve para otra cosa, pero esta es una manera sistemática de hacerlo y que ya no es por churro. Ya estás buscando ciertas propiedades con esto que se llama minería de datos, ¿no? Muchas gracias, voy a leer más. Sí. Tú pícale minería de datos o en inglés, hasta por Google te vas a encontrar un montón de información. Hay mucho sobre eso, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias Tenemos a ti. otra pregunta de Pider, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta ¿es posible trabajar con los complejos de oro a través de los docking? ¿Con los complejos de oro? Sí. Por ejemplo, en mi trabajo de tesis de doctorado, caractericé la molécula de auranofina, que es un complejo que está formado por un enlace oro-fósforo-carbono y la demás es un anillo tipo glucosa. Ajá. Y entonces tú lo quieres hacer interactuar a ese compuesto con un biomolécula, alguna enzima, alguna proteína. El objetivo sería tratarlo con un sitio del genoma del VIH llamado DIS, que es un kissing loop, interactuando por dos cadenas tipo ARN. Ok, sería entonces, digamos, un pedacito de ARN, lo que usarías para interactuar con esto, ¿no? Ok. Sí, bueno, pues en principio sí, ¿no? Porque, por ejemplo, tú viste que yo puse un ejemplo de la interacción de un fármaco que contiene platino con con una proteína, ¿no? Con una proteína, básicamente. Entonces, pues sí se puede. El chiste es que como no haces métodos cuánticos para la interacción con la biomolécula, usas algo que se llama una función de score o de scoring. Y esa función de scoring, pues es una función que típicamente es un campo de fuerza. Típicamente. Puede haber otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también se usa machine learning para eso y otras cosas. Pero, por ejemplo, el campo de fuerza que se usa mucho, pues son campos son funciones matemáticas que te dan la energía en función de ciertos términos que uno los pone y son términos clásicos, ¿no? Pones fuerzas de Van der Waals, Lennard-Jones, cosas para cuestiones hidrofóbicas y demás, ¿no? Entonces, estos se parametrizan. Entonces, lo que tú tienes que buscar es un campo de fuerza que a la hora de que se parametrizó haya usado o que sea válido para moléculas que contienen oro.
porque pudiera ser que uses un campo de fuerza que no está parametrizado para oro. Entonces, en ese caso no va a ser muy bueno. Puede ser que dé bien, ¿no? Pero vas a tener más seguridad si a la hora en que tú buscas funciones de scoring. Hay muchas funciones de scoring. También tú pícale scoring o función de scoring y te va a salir hasta en Wikipedia, te va a salir, ¿no? Vas a saber que hay mucho de eso. Entonces tú puedes buscar qué funciones de scoring han sido parametrizadas para tratar átomos de oro, y esas son las que tendrías que usar. Muchas veces en los programas que se usan para hacer docking, pues te da una serie de opciones para que tú pongas la función de scoring que tú quieras, o tú mismo la puedas programar y teclear ahí dentro, ¿no? Entonces sí, te recomendaría que hagas eso. Asegúrate que está parametrizado para átomos de oro y la función de scoring, y con eso va a ser suficiente. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Peter. Tenemos una pregunta de Ernesto Huipe. Adelante, Ernesto. Hola, buenas tardes. Hola, Ernesto. Mi pregunta es sobre, por ejemplo, en los nanomateriales que se funcionalizaban para transportar fármaco. ¿Uno cómo podría controlar, digamos, cuánto de fármaco se impregna en el nanomaterial? Debido a que, por ejemplo, cuando uno funcionaliza un nanomaterial, pues no es como que una funcionalización selectiva en un área del nanomaterial, sino que es como que en toda la superficie. Y, o sea, ¿cómo uno, digamos, puede controlar de que, bueno, quiero que como transportador, solo tenga tanta cantidad de fármaco? Porque, bueno, así como se veía en la imagen, pues era como que un caso muy ideal. Sí, a ver, tienes razón, o sea, y de hecho muchas de los, finalmente lo que hacemos son modelos, ¿no? Finitos de los, por ejemplo, los nanotubos, pues no ponemos un nanotubo de los que ves en una microscopía electrónica, ¿no? Que puede medir varios nanómetros. Ponemos un pedazo de nanotubo o un modelo finito de grafé y demás. Ahora, todos estos, lo que ocurre es que tú no puedes controlar eso. O sea, tú no puedes decir, a ver, que se le peguen al nanotubo 5 moléculas por ejemplo, de linker, y luego esas 5 moléculas de linker le pones 5 moléculas de los fármacos. Acuérdate que aquí, pues, esto se trabaja en un laboratorio finalmente. Lo que nosotros hacemos, que se ve más bonito, porque lo controlamos ahí sí, porque hacemos un modelo y ponemos las que queremos, o queremos estudiar la interacción de esta con y pues, ponemos una de cada una y ya. Pero a ver, en el laboratorio tienen que trabajar con cantidades molares, ¿no? Y eso. Entonces dicen, bueno, pongo una mol de nanotubos y pongo tanto de esto, pongo un microgramo del fármaco. Y entonces, bueno, pues sabemos que se van a formar sistemas como los que nosotros tenemos aquí modelo, pero muchos, y no vas a poder decir, a ver, cuántos moléculas de fármaco se pusieron en cada nanotubo. Eso no lo vas a poder controlar, pero sí puedes controlar la cantidad total, ¿te das cuenta? O sea, la cantidad total de fármaco que tú pones, ya sea nanoestructurada o que la des tal cual en una quimioterapia, eso sí lo puedes controlar. Eso es lo que se hace hoy en día sin hacer la parte nanoestructurada. Tú dices, bueno, pues amigo le vamos a pasar ahí en el hospital con una sonda, aquí está su suero y le vamos a estar echando tantos miligramos por minuto o por hora de este fármaco durante 3 horas. Y entonces tú tienes una idea de cuál fue la dosis total que le diste. Ahora, sabemos que esa dosis total que se da es mucho y causa efectos de toxicidad porque también agrede a las células sanas. Entonces, cuando ya esto se desarrolle más, obviamente lo que va a ocurrir es que no vas a dar la misma dosis total del principio, sino que tú vas a formar por separado tus sistemas nanoestructurados, vas a saber cuánto pusiste total de fármaco para formar digamos, el mismo fármaco,
pero ahora en forma nanoestructurada, y vas a seguir sabiendo cuál es la dosis total de fármaco que tienes, pero a lo mejor vas a tener, por decírtelo de una manera muy simplona, que en este nanotubo hay 5 moléculas del fármaco, en este otro hay 8, en el otro hay 7, en el otro hay 6, pero la suma de todos ellos te da lo que tú pusiste al principio, ¿o no? Sí. Y eso es lo que te importa finalmente, porque eso es lo que tú vas a administrar luego y es lo que va a llegar a la gente y va a ser una cantidad mucho menor que la que se daba de manera de cuando se da el fármaco solito. Entonces, aquí la idea es, no puedes tú controlar, tampoco, de hecho no se puede controlar ni el tamaño de los nanotubos. Por ejemplo, tú puedes tener nanotubos más grandes, más chiquitos, etcétera. Idealmente tú tienes nanotubos de cierto tamaño, de cierto diámetro, de cierta quiralidad, pero ya sabes que hay una distribución ahí, muchas veces bimodal o monomodal, etcétera, de tamaños y demás. Entonces, tú lo que haces a nivel macro, pues es poner una cantidad total del fármaco, saber que esto se va a conjugar con los nanotubos que tienes, que previamente los funcionalizaste, y vas a dar una cantidad total del fármaco nanoestructurado mucho menor que la que se daba libre. Y luego ya los nanotubos harán lo que tienen que hacer, que va a ser irse a meter a la zona de las células cancerosas, y unos le van a liberar más, otros van a liberar menos, pero finalmente lo van a hacer en la zona de las células cancerosas, ¿te das cuenta? Este es el punto, que van a liberar más o menos dependiendo cuánto traiga cada nanotubo, la cantidad total tú la controlas, la que pusiste, pero y se van a liberar solamente en la zona de las células cancerosas, porque ahí es donde van a estar estas enzimas sobreexpresadas que son las que liberan el fármaco. Ahora, ¿cuántas enzimas sobreexpresadas hay? Pues tampoco lo puedes controlar. Cada célula tendrá más, tendrá menos. Pero el punto está que vas a lograr dos cosas sustanciales. Uno, que solamente se libere el fármaco en la zona de las células cancerosas. Y dos, que la cantidad que tú suministraste es mucho menor que la que se suministraba antes, con lo cual es de esperar que los efectos de intoxicación de las quimioterapias actuales disminuyan muchísimo. Y ese es el chiste, eso es el chiste del asunto. Sí, entonces, digamos, en este caso no es tan importante la cantidad de, digamos, nanodispositivos que transportan el fármaco, sino que la cantidad de fármaco que yo estoy inyectando, digamos, al paciente o administrando. Sí, y la que se le pega al nanodispositivo, sí, exactamente. Sí. Oye, bueno, gracias. Gracias, Ernesto. Muy amable. Tenemos otra pregunta, doctor, aquí tenemos otra pregunta del profesor Diego. Adelante, Diego. Sí, gracias. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por la plática del día de hoy. Me pareció muy interesante. Yo he estado trabajando un poco con dinámica molecular y me interesa mucho esta área de cómo se relaciona la física con la biología, ¿no? Y la medicina y todo esto. Por ejemplo, lo del transporte de fármacos y lo demás, las interacciones con las células, y eso me llama mucho la atención. Pero he estado trabajando con estos modelos como un poco más de grano grueso, ¿no? Entonces lo que le quería preguntar era como que, digamos, como que qué tanto alcance tienen estos modelos o de dinámica molecular, por ejemplo, o si se pueden combinar con el de DFT, por ejemplo, como el ejemplo que nos decía ahorita del método de Onion y eso. Entonces, ¿qué relación puede haber entre ambos o cómo se podrían conjuntar o cuál es más conveniente para trabajar este tipo de problemática? Sí, muy interesante pregunta, Diego. Fíjate que la respuesta tiene que ver con que ya ves que no puedes usar siempre todo en todo, ¿no? Por ejemplo, si solo te interesara trabajar con un pequeño modelo de grafito, de grafeno, o de nanotubo, pues podríamos estar siempre haciendo DFT y tener unos cálculos más precisos y más, ¿no? Ahora, muchas veces lo que ocurre es que ya para cuando queremos interactuar con las biomoléculas tenemos que meter estos cálculos tipo Dawkins, Cusar y demás, donde introducimos más estadística y campos de fuerza que son más clásicos y demás. Pero fíjate que hay un punto donde también puede meterse
a trabajar con todo esto, cálculos de dinámica molecular. De hecho, nosotros no los hemos hecho, pero los vamos a empezar a hacer, porque una de las cosas que ocurren es que a veces cuando haces docking, te das cuenta que el docking ocurre mejor cuando hay ciertas moléculas de agua que coadyuvan a la interacción del fármaco, por ejemplo, con el sitio activo de la enzima. Entonces, nosotros en general trabajamos al agua, que es el componente principal de lo que estamos modelando, que es el medio fisiológico, lo trabajamos con modelos de medio continuo del solvente, ¿no? Simplemente haciendo la cavidad en el medio continuo y usando la constante eléctrica. Pero no hemos hecho, por ejemplo, el hecho de tomar en cuenta explícitamente las moléculas de agua, y a veces eso ha resultado que es muy importante porque la presencia de ciertas moléculas de agua en la cavidad del sitio activo puede hacer que ocurra de una manera o de otra la interacción del fármaco con la enzima, o que se formen otras cosas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces sí, en ciertos momentos es muy importante que pudieras tú, por ejemplo, tomar en cuenta la naturaleza de las moléculas de agua explícita, que es lo que haces en dinámica molecular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también son de grano grueso, pero también es de grano grueso el docking. Entonces también podrías decir, bueno, pues para esa parte voy a hacer esto, porque aquí sí tengo sospecha de que el efecto de las moléculas de agua va a ser muy importante, ¿no? En la interacción con el sitio activo de la enzima. Entonces sí, la respuesta es que sí se puede usar, y que bueno, tú tienes que un poquito como que ver qué estás haciendo y ver si vale la pena o no, porque también si no vale la pena, pues ¿para qué lo haces? Ajá. No, ok. Sí, gracias por su perspectiva, maestro. Gracias a ti, Diego. A ver, estoy buscando si alguien más tiene una pregunta, si alguien más levantó la mano. A lo mejor si hay alguna en el chat, si me la lees para que no se me bote la pantalla. A ver, creo que aquí ya alguien levantó la mano. Félix Alberto. Adelante, Félix. Buenas tardes. Mi duda es sobre las bases de datos que están usando. ¿Las estructuras que toman de ahí están optimizadas o no lo están? No, acuérdate que las que yo presenté, no las que le conté a quién fue el que me habló de minería de datos, Peter, esas son otra cosa, ¿no? Las que yo usé... Pablo. Sí, las bases de datos que yo usé fueron para las estructuras cristalográficas de las proteínas, y esas pues son experimentales, tal cual las uso, no les meto mano, ¿sale? O sea, estas existen. Hay un lugar que se llama el Instituto Brookhaven, que de hecho sus iniciales son muy famosas en la literatura de todo esto, que es el PDB, Protein Data Bank. Entonces, ese y el de Cambridge, que tiene estructuras cristalográficas de moléculas más pequeñas, el de Cambridge, pero el de Brookhaven, el de PDB, son estructuras cristalográficas de proteínas, de ácidos nucleicos, de enzimas, que son experimentales. Esas no se optimizan nada, tal cual las bajas, y lo único que hace uno es, por ejemplo, de repente, dependiendo qué te interese, puedes bajar una que esté cocristalizada. Mira, cocristalizado se dice cuando alguna de esas estructuras de proteínas o eso se logra cristalizar, incluyendo al fármaco comercial, por ejemplo. Entonces, si tú puedes bajar la estructura cristalina de la enzima libre y también la de la enzima que contiene al fármaco comercial, como son experimentales, te das cuenta que la que contiene al fármaco comercial, pues es una indicación de dónde está el sitio activo experimentalmente, porque si no, nosotros lo tenemos que buscar por docking. Entonces, muchas veces lo que hacemos es calibrar nuestro método docking para ver que también está prediciendo los sitios activos, partiendo de la enzima donde no está cristalizado el fármaco líder, por ejemplo, y ver si podemos reproducir lo que te indica el fármaco cocristalizado con el fármaco comercial. Es decir, que el sitio activo experimental nos coincida
con el sitio activo que predecimos por docking. Y si nos coincide y si más o menos nos da las mismas interacciones y todo eso, pues ya nos ponemos muy contentos, porque quiere decir que nuestro método de docking, nuestras funciones de scoring que escogimos, etcétera, etcétera, el análisis conformacional que hicimos, pues están prediciendo correctamente algún caso en que sí se tiene el sitio activo experimental. Entonces, digamos, ahí sí es donde a veces quitamos y ponemos eso, pero normalmente no le metemos mano a la proteína. Ahora, no sé si tu pregunta esté ligada un poquito a lo que te hablé, de que también existe la posibilidad hoy en día de hacer un docking un poco más pesado, que es hacer docking flexible también en la proteína. Entonces, eso es algo que también puedes hacer, pero ya lo haces durante la interacción. No lo haces con lo que viene de la base de datos que tú me preguntas si viene optimizado o no. Eso viene así tal cual porque es experimental. Se supone que ya está, ¿verdad? Pero entonces tú a eso, cuando interactúas con un fármaco, puedes hacer el docking flexible y entonces permitir que el sitio activo de la proteína o de la enzima o del pedazo de RNA o de ARN se ajuste en función de la interacción con el fármaco. Y eso es un pequeño ajuste que puede tener el sitio activo, no demasiado grande porque la proteína es grandísima comparada al ligando, pero sí puede haber un cierto cambio en la estructura del sitio activo y eso lo puedes incorporar haciendo docking flexible y sí te puede cambiar eso un poquito la interacción global, la actividad y todo eso. Pero nota que esto, si bien sí es hacer docking sobre la parte de la biomolécula, no estás optimizando computacionalmente lo que sacaste del Protein Data Bank, porque recuerda, son experimentales, todos esos son experimentales. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, estoy viendo si alguien más tiene alguna pregunta. Si no tiene el micrófono, puede hacerla en el chat. Yo no sé si les podamos dar un poco de tiempo para alguien más. Como quiera, doctor, le quiero agradecer nuevamente su participación. Lo quiero invitar para que siga con nosotros. Hasta ahora parece que van a ser una serie de 7 pláticas invitadas. La siguiente semana va a estar una investigadora local de la Autónoma de Nuevo León, la doctora Selene Sepúlveda. Entonces, igual voy a subir la información para que puedan ver el currículum, todo esto. Y pues adelante, yo creo que es un buen ejercicio porque hay mucha gente que tiene mucha curiosidad y siempre pregunta por qué hacer cálculos. Entonces, la idea también de esta serie de pláticas es que se note el valor o el respaldo que puede ofrecer un cálculo numérico, una simulación computacional. Entonces, adelante, ¿quiere alguien más hacer una pregunta? ¿Usted quiere decir algo antes? Porque ya no veo preguntas. Sí. Bueno, pues yo nomás volver a agradecerles mucho su invitación a la facultad, a la Universidad de Nuevo León. Hasta ahora solo había tenido el gusto de ir con químicos de la Universidad de Nuevo León, pero pues ahora me tocó el placer de platicar con una facultad de física y matemáticas y con todos ustedes, que como ven, este es el punto donde todos nos revolvemos, ¿verdad? Entonces aquí, pues la idea es poner en conjugación pues lo que hemos aprendido. Yo, por ejemplo, pues ya vi que varios de tu grupo, tú mismo, estuvieron con el doctor Yacamán en San Antonio, ¿no? Y bueno, pues son un grupo que han trabajado clústeres de oro y demás, pero yo también he hecho un poquito de clústeres, porque he trabajado con el grupo de Valladolid de Julio Alonso que hizo clústeres y también con los de San Luis Potosí, donde está Dorantes y Faustino y demás. Entonces, pues al final todos estamos conectados de alguna forma u otra y creo que lo que hace valioso esto es que pues todos podemos aportar una visión diferente de un problema que pues como dice el director del NIA son problemas complejos y que el tener visiones desde puntos de vista diferentes nos hace pensar en cosas que evidentemente mi formación nunca me va a permitir pensar y el oírte a ti, oír a otro colega, a otro compañero, pues me permite entender más facetas de un problema. Y yo creo que ese es el chiste, ¿no? Finalmente de
hoy en día los problemas son muy complicados, lo estamos viendo con esta pandemia, cómo nos está asolando y mucho tiene que ver con entender a nivel molecular cómo funciona el virus, cómo se le podría atacar, de qué está hecha la membrana, y bueno, pues ahí está, ese es el chiste, cómo poderle entrar a esos problemas tan complicados que ahora sí no es exageración decir que a veces de entender cómo entrarle puede depender nuestra vida o muerte, ¿no? Y nada, volverles a agradecer mucho, muy amable Alfredo por la invitación. Pues muchas gracias otra vez, creo que ya terminó. Este fue nuestro primer webinar, así es que vamos a ir mejorando, yo creo. También le había comentado lo de la escuela de verano, ya hay más de 100 personas registradas, tenemos gente de todas las universidades de México, también se están incorporando gente de América Latina. Si alguien ya vio, también vamos a tener profesores de otros países de América Latina. Les comentaba al principio que hoy me confirmó un profesor de la Universidad de Madrid, entonces va a haber variedad. No sé, yo tampoco, la idea inicial era empezar esta serie, no sabría decirle si le vamos a tener que cambiar, nos vamos a pasar el verano y vamos a seguir con estas, porque sí siento que va a crecer. Entonces, lo mismo, he preguntado si ustedes conocen a alguien más que crean que está bien que podamos invitar y compartir, pues aquí con todos los grupos, con los casi 100 personas que estamos por lo pronto, para que, ante todo, pues los estudiantes tengan más acceso y sepan qué se está haciendo en el país y en general en el mundo. Claro que sí. Pues sí, me mantengo al tanto y pues voy viendo qué es lo que va apareciendo en el programa, y también si sé de alguien, pues te lo mando y le digo que si quieren platicar. También podrían ir estudiantes de doctorado, ¿sí? O estás buscando ahorita solo profesores o para estas pláticas. Sí, estaba buscando por lo pronto profesores, pero igual podríamos organizar una sesión después, organizar algo de pósters. No sé, vamos a ver qué tanto podemos crecer, ¿no? Ya saldrán las ideas naturalmente, eso es lo que espero. Y pues yo creo que ya le vamos a cortar aquí. Muchas gracias otra vez, profesor. No, muchas gracias a todos. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos, pueden expresarse. Siquiera para despedirse, ahí nos vemos nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por aguantar 2 horas. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Claudio. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ay, a todos.